Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Benjamin Franklin. Como se sabe, Benjamin Franklin, que nació en 1706 y murió en 1790, fue un político, científico e inventor estadounidense y que está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Ciertamente se han escrito numerosos libros y obras sobre este pensador y realmente tiene una importancia extraordinaria. Podemos decir que, siendo el hijo decimoquinto de un total de 17, su formación se limitó a los estudios básicos. Desde muy pequeño, a los 10 años, empezaría a trabajar en toda clase de empleos que le condujeron con 12 años a una imprenta. Allí fue donde escribió sus primeras composiciones, sus primeras poesías, o sus únicas poesías, podríamos decir. Poco tiempo después fundaría el primer periódico realmente independiente de las colonias británicas, donde publicaría artículos periodísticos bastante críticos con los gobernantes de la época. Pasados unos años compraría el periódico Pennsylvania Gazette, que publicó hasta el año 1748. Como comenzó a escribir su autobiografía a una edad bastante temprana, con 40 años, se conocen una gran cantidad de datos y detalles sobre su vida. Participó, por ejemplo, en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia, formó parte de los masones, participó también en la fundación de la Universidad de Pensilvania y en el primer hospital de la ciudad. Pero además, Benjamin Franklin fue un prolífico científico e inventor. Inventó el pararrayos, el horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, las lentes bifocales, uno de los primeros catéteres urinarios flexibles o el cuentakilómetros, entre otros muchos inventos que desarrolló. Podemos decir que la vida de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América tuvo una importancia grande en el desarrollo de Norteamérica. Por ejemplo, firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, participando en la Guerra de Independencia, y diríamos que al final de su vida acabó con una pleuritis agravada por su obesidad y una psoriasis que le acompañaba desde siempre. Murió, como ya dije, en 1790. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases. La primera dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Con esta frase lo que quiere decir Franklin es que diríamos que el mejor método de enseñanza es la práctica junto a la teoría. Sobre todo, y eso dicen actualmente psicólogos y pedagogos y psicopedagogos, lo mejor para aprender es realizar la tarea, realizar proyectos de aprendizaje en los que los alumnos, los estudiantes, participen de una forma completa y directa, con la orientación, por supuesto, de los profesores, y de esa manera algo que se hace por uno mismo se aprende a un 90%. En cambio, los niveles de retención de otra manera bajan a lo mejor a un 20, un 30%, o un 50%, etc. Por otra parte, diríamos que él también era una persona humilde, y dice en esta frase lo siguiente: el que se enorgullece de sus conocimientos es como si estuviera ciego en plena luz. Efectivamente, porque siempre queda mucho más por conocer, por aprender, por saber, y por lo tanto, en ese sentido, nunca podemos estar satisfechos de lo que conocemos en un sentido absoluto, total, porque siempre queda mucho conocimiento por aprender o por investigar. Por otra parte, él daba mucha importancia a los valores éticos y, por ejemplo, en esta frase dice lo siguiente: la honradez reconocida es el más seguro de los juramentos, porque efectivamente, si una persona es honrada de verdad, pues eso vale lo mismo que un juramento, que una promesa, diríamos, ante Dios, o como un juramento, diríamos, solemne. Y en ese sentido, esto que dice Benjamin Franklin es una gran verdad. Por otra parte, en relación con el tiempo, con el valor del tiempo en la vida, tiene una frase Benjamin Franklin realmente meritoria. Dice: amas la vida, no desperdicies el tiempo, porque es la sustancia de que está hecha. En efecto, el tiempo es valiosísimo porque es lo único que tenemos de verdad, porque las demás cosas, el dinero, el trabajo, etcétera, realmente se pueden recuperar, se puede cambiar el trabajo, se pueden conseguir más dinero, menos dinero, pero el tiempo, una vez que pasa, ya es irrecuperable, como no sea en el recuerdo. Y en ese sentido, es conveniente aprovechar bien
el tiempo del que disponemos. Por supuesto, esto no significa que no sea necesario descansar, divertirse también, etcétera, pero sí, por supuesto, no derrochar el tiempo a manos llenas, como también decía, por ejemplo, un gran filósofo como Séneca en su tratado moral acerca de la brevedad de la vida. Otra frase interesante del propio Benjamin Franklin es la siguiente: el corazón del loco está en la boca, pero la boca del sabio está en el corazón. Efectivamente, porque decir las cosas sin pensarlas sería como decir que el corazón del loco está en la boca, y en cambio decir las cosas pensándolas, sintiéndolas, matizándolas, sería hablar de una forma empática, de una forma coherente, racional y a la vez basada en los sentimientos y en el respeto a los demás. Por otra parte, también tiene otras frases quizás más complejas, pero que por otra parte son interpretables correctamente. Por ejemplo, la que dice: aquel que se ama a sí mismo no tiene rival ninguno. Esto significa que el amor propio, la autoestima, es importante en todas las facetas de la existencia, tanto en el ámbito formativo, de estudio, laboral, y también a la hora de crear. De hecho, él fue un gran inventor y pues aplicó su perseverancia, su constancia a lo que inventaba, a lo que desarrollaba, y en ese sentido pues él daba muchísima importancia a una buena autoestima, que eso no significa que él pensara que estaba bien enorgullecerse de todo lo que uno hace, sino simplemente saber que uno es capaz de hacer muchas cosas que aparentemente pues pueden ser difíciles o realmente resultar complicadas de hacer, pero eso es algo también a tener en consideración, a tener en cuenta. Por otra parte, él pues era un libre pensador, en cierto sentido, y consideraba en esta frase algo importante en relación con la ciencia, que la ciencia era lo más esencial. Por eso dice: los faros son más útiles que las iglesias, porque los faros dirigen a los barcos, por ejemplo, para que no encallen en las rocas, para que no se estrellen y que contra las rocas, y por supuesto que se hundan. Y en ese sentido, pues él siempre tenía un gran respeto por los inventos técnicos, tecnológicos, y consideraba que la ciencia es lo más útil frente a creencias de tipo religioso, espiritual. Por eso dice que son más útiles, no dice que, diríamos, la enseñanza religiosa o, diríamos, las doctrinas religiosas no sean útiles, pero sí que son más útiles los inventos técnicos, científicos, tecnológicos, en definitiva, los faros, por ejemplo. También daba muchísima importancia al mundo del conocimiento, a la enseñanza, al aprendizaje, y llega a decir la siguiente frase: invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios, porque cuanta más información, cuanto más conocimiento tengamos, siempre podemos progresar mejor y llegar a mejores resultados en todos los órdenes de la vida. Por otra parte, él era muy consciente de la importancia de vivir bien cada día. También, por supuesto, aprovechar el tiempo de vida que tenemos. También podríamos decir que estaba de acuerdo con el carpe diem: aprovecha el momento presente porque desaparece y no vuelve a aparecer más. Y hay una frase que refleja todo esto, a mi juicio, que es la siguiente: la felicidad no se produce por grandes golpes de fortuna, que ocurren raras veces, sino por pequeñas ventajas que ocurren todos los días. Efectivamente, las pequeñas cosas que aparentemente hacemos todos los días, que no parecen tan sumamente significativas o valiosas, realmente lo son, porque es algo que es acumulativo. Y si hacemos distintas cosas cada día de valor importantes o significativas, al menos para nosotros, la acumulación que se produce al año o cada año es realmente tremenda, y eso es algo que tenemos diríamos en nuestro acervo personal, y es algo, por lo tanto, esencial y muy valioso. Luego también tiene frases criticando lo que es la falta de acción, el no accionar en la vida, porque al final somos seres que conseguimos cosas a través de lo que hacemos, de los hechos, de las acciones que realizamos, y no tanto a través de simples proyectos imaginativos que nunca llegan a la práctica, que nunca llegan a realizarse. Por eso él dice la siguiente frase, Benjamin Franklin: la pereza anda tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Efectivamente, hay que realizar cosas de la manera más rápida posible, con calidad, por supuesto, y eso es algo que tendremos en nuestro haber como personas, en nuestro haber creativo, en nuestro haber como personas conscientes
de que el tiempo que tenemos es limitado, pero en él podemos hacer grandes cosas si lo empleamos adecuadamente. Por otra parte, también tiene otras frases realmente más amplias en cuanto a abarcar más aspectos de la realidad, de la vida, etcétera, como por ejemplo la siguiente: las 3 cosas más difíciles en este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Efectivamente, yo creo que lo más difícil, continuando con lo que dice Benjamin Franklin, sería sobre todo aprovechar el tiempo y también quizás perdonar un agravio, porque si es verdad que muchas personas tienen resentimientos por los agravios que han sufrido a lo largo de su existencia, y eso es difícil de, diríamos, de revertir o de cambiar o de transformar, pero es posible también. Y por supuesto hay muchas circunstancias diferentes, con grados, diríamos, de agravio diferentes también, etcétera, etcétera. Pero en general diríamos que tiene toda la razón Benjamin Franklin. También tiene otra frase también muy profunda, Franklin, que dice: no cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. Efectivamente, porque la salud y la libertad son 2 valores realmente valiosísimos. Sin libertad no podemos ser lo que queremos ser, y sin salud pues difícilmente lo podemos ser también, aunque diríamos que si hubiera que poner en la balanza, lo más importante quizás fuera la salud a nivel físico, por supuesto, pero la libertad también es importantísima. En cambio, la riqueza es algo más relativo, porque podemos vivir también sin riqueza, y en cambio sin salud es difícil vivir, y sin libertad pues también. Por otra parte, también él daba mucha importancia a la integridad en las personas, a la honradez, a la bondad, al respeto personal, al respeto a las personas, respeto a los demás, me refiero, etcétera. Y tiene una frase que lo manifiesta muy claramente. Dice: solo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. Pero el problema, se deduce de lo que dice Benjamin Franklin, es que muchas personas no son íntegras y no quieren reconocer o confesar sus faltas, y tampoco quieren reconocer sus errores. Y eso pues es un defecto del carácter o de la forma de ser muy claro. Por otra parte, él también tenía una mentalidad abierta hacia la sociedad, hacia los demás, y también pues una actitud que podríamos llamar pues empática en general. Y en ese sentido, pues dice la siguiente frase: el sol jamás se arrepiente del bien que hace, ni nunca exige una recompensa. En ese sentido parece como una expresión utilitarista, en el sentido de que hacemos el bien porque es lo mejor, de una manera altruista en muchas ocasiones, sin esperar nada a cambio, y simplemente porque es nuestro deber también. Aquí podríamos también interpretarlo de una manera, pues, en cierto sentido, ilustrada, en cierto sentido kantiana, por lo menos parcialmente kantiana, en el sentido de que pues el bien es lo bueno en sí mismo, y por lo tanto hay que realizarlo. En un sentido también, podríamos decir, platónico, en algún aspecto al menos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.